hoy estamos con Orlando Loaiza, un joven escritor, bueno, ni tan joven, ¿no? Ya no, ya estamos creo que pasando los 40 todos. Y bueno, en esta ocasión, en este hermoso día en Huancavelica, vamos a tener una gran entrevista con Orlando Loaiza. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Alder, feliz de volver a nuestra tierra un rato, a encontrarme conmigo mismo, con mis vivencias más íntimas. Tú sabes, Huancavelica es maravilloso, volver a la infancia, recordar otro mundo, ¿no? Es satisfactorio. Acabas de publicar un libro de cuentos. El mismo café y otros cuentos. Gracias. El mismo café y otros cuentos. Coméntanos, ¿cómo te inicias en la literatura huancavelicana? Mira, yo no quisiera más bien ponerla como literatura huancavelicana, porque eso es hacerle un cliché, ¿no? Para mí hacer literatura es hacer un ejercicio de arte en cuanto se refiere a las letras, y yo no los utilizo. Escribo dentro de la literatura regional, ¿no? Porque un poco que por ese medio empiezan a marginarlos, especialmente los de Lima. Ellos cuando publican algo siempre dicen literatura peruana, ¿no? Pero publica alguien de Huancavelica, Ayacucho, Piura, y ellos no dicen literatura regional. En tal caso, lo que ellos escriben también podría decirse literatura regional de Lima. Entonces, yo solamente hago literatura sin pensar en eso. ¿Nos puedes comentar cómo fueron tus inicios dentro de la literatura? Mira, que yo recuerde la primera vez que escribí, lo hice en un cuaderno cuadriculado, y sin saber por qué yo le di márgenes, ¿no? Unos espacios en blanco en la hoja. No escribí de principio a fin como se escribe un cuento, sino yo escribí como si estuviera escribiendo verso, ¿no? No tenía ni idea que era verso, pero escribí así en columna. Supongo que ese ha sido el inicio. Ahí siento que ha sido el primer encuentro con la literatura, o un intento de hacer poesía. Más o menos sería cuando tendría 13 años, 12 años, ¿no? Primer año de colegio. ¿La idea entre poema y poesía, existe alguna relación o diferencia? Claro, mira, estaba averiguando al respecto. Poesía se llama un conjunto de poemas, ¿no? Tú puedes hablar de la poesía de Orlando Loaiza, por ejemplo, ¿no? Pero si hablas del poema, te estás refiriendo a uno solo. En cambio, cuando hablas de la poesía, estás hablando de una manera categorial, ¿no? Como categoría, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hablar de la poesía de Alder, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de las características en general de toda tu poesía, de toda tu producción, ¿no? Y no exclusivamente de uno. Pero si hablamos de poema, ahí sí los inscribimos dentro de uno. Esa es la gran diferencia. Aunque he visto que algunos autores que piensan que poema es algo muy sencillo, casi como una canción. En cambio, poesía es algo más elaborado. Hacen esas diferencias, pero en esencia son lo mismo. ¿Huancavelica tiene protagonismo en su literatura a nivel nacional e internacional? Por supuesto, tiene protagonismo. Bueno, no tanto protagonismo, no tiene gente que le haga propaganda. Tiene muy buenos representantes, como es el caso de Monje, Zorrilla, ¿no? Percy Galindo Rojas, Harold Gastelú, y en fin, nuevos jóvenes que están saliendo, ¿no? Ahora he visto que un profesor de matemática ha ganado un concurso de literatura, de cuento, ¿no? En Horacio Ceballos. Y hay muchos que no han ganado concursos, pero son muy buenos escritores, hacen literatura de bastante calidad, y como otros también que están en inicios, ¿no? No creo que haya una mala literatura, para mí hay una literatura que está en proceso de elaboración. Eso siempre lo voy a recalcar, ¿no? ¿Se ha logrado visualizar alguna corriente, algún movimiento con exactitud, o quizás se esté desarrollando o evolucionando? Bueno, la verdad no creo. Mira, hasta donde conozco, el estudio más profundo, se puede decir, de literatura, tanto como historia de la literatura huancavelicana y alguna muestra, un muestrario, ¿no? Si se quiere, para algunos una antología, es lo que ha hecho Isaac Guamán Manrique, ¿no? Y él no habla de ninguna corriente, ¿no? Lo pone por etapas, ¿no? Señala algunas características, pero no un conjunto, ¿no? De personas que se hayan reunido y hayan dicho, para nosotros literatura va a ser esto, ¿no?
Para nosotros, por ejemplo, literatura tiene que ser una literatura de denuncia. Y si no es de denuncia, no es literatura. Entonces eso sería como ponerle un marco y los que siguen eso, podríamos llamarle una corriente literaria, ¿no? Pero no hay, creo que ahora en la actualidad la mayoría de los escritores escribe de manera individual, ¿no? Con sus propias características, algunos sellados por el boom literario, otros por la literatura de los 900, en fin, ¿no? No creo que una corriente literaria. Acerca de tu literatura, la cual se ha visualizado que es bastante cosmopolita, cuéntanos cuál es la forma o el origen de sus musas, de dónde se crean, dónde nacen. Mira, cada cuento tiene una historia. No me refiero a la historia en sí, ¿no? Sino una historia de cómo nació el cuento. Tendría que hablar de cada uno de ellos. En general yo me guío porque para mí hacer literatura es hacer filosofía, es filosofar. Yo cuento una historia, en principio respetando los cánones de lo que es cuento, ¿no? Que tiene que tener inicio, desarrollo, fin, ¿no? O romper eso, pero respetando, ¿no? que existan esos mismos elementos, y a la vez que haya ficción, ¿no? Eso es lo principal en el cuento. Pero no te puedo decir, mira, este cuento nació porque me inspiró una chica, no una anécdota, no. Hay algo que me llama la atención desde el punto de vista filosófico, me hace pensar en la realidad, en el mundo, y entonces yo lo escribo. Lo escribo primero solamente como tema, tal vez no hay una historia, a veces a partir de un verso, ¿no? O de una anécdota, y después lo voy desarrollando con esos principios que te digo, ¿no? Que respete lo que es cuento en primer lugar, que no tenga la intención de traer moralejas, que sería una parábola, ¿no? O una enseñanza, no sé, una fábula, una leyenda, ¿no? Yo trato de que lo que escribo sea cuento en primer lugar, ¿no? Y después trabajo un poco los puntos de vista, ¿no? Del narrador, o veo quién lo va a narrar, y empiezo a hacer una elaboración para que se vuelva interesante el cuento, ¿no? Ya sea por la historia o ya sea por el lenguaje. Hay algunos cuentos que a mi parecer me gustaban mucho porque yo los leía, los repetía, estaban mal, los volvía a elaborar, ¿no? No me contentaban, seguía elaborándolos. Había un momento en que los guardaba y de cierto tiempo me causaba emoción. Entonces lo desarrollaba, ¿no? Ya lo desarrollaba con mayor conciencia, con más experiencia. Te puedo decir, en fin, ¿no? Todos los temas, cuando los estudias bien, pueden ser motivos de un cuento, ¿no? ¿A quiénes podríamos recomendar leer la literatura a los estudiantes? Esto medita mucho sobre teoría literaria, ¿no? Claro. Mira, yo recomiendo que lean a L. Timofeev. Él ha sacado un libro sobre teoría literaria exclusivamente, ¿no? ¿Qué es literatura? Para que uno se pueda ubicar y diferenciarlo tal vez de las ciencias, ¿no? De las otras formas del conocimiento. Precisar qué es literatura es indispensable para poder escribir, yo creo, ¿no? Hay muchos escritores, sin embargo, que han escrito sin ninguna teoría literaria, pero han adquirido una noción muy clara de lo que es literatura, porque esos escritores han sido grandes lectores, y lectores de otros muy buenos escritores que sí tenían claramente esclarecido qué era literatura, ¿no? Entonces, yo recomiendo que se lea a Timofeev porque él tiene una obra muy bien hecha que les va a sacar de muchas dudas, ¿no? Otro libro, deberían de leer a Rivarola, que también ha escrito sobre teoría literaria. Es una profesora docente de la Católica. Y ahora otra obra que deberían leer, creo, los que quieren escribir, uno es de Seín Zorrilla. Él ha escrito una especie de historia literaria, al mismo tiempo teoría literaria,
ha hecho crítica en su obra, qué es lo que le depara a la literatura más adelante. Creo que es indispensable que se lea eso, porque él maneja una idea de la literatura más o menos arguediana, ¿no? Que la literatura debe servir para resolver los problemas que tiene el hombre ahora en la actualidad. Es más o menos como decir, a ver, todos tenemos el problema de qué vamos a hacer con nuestra vida, ¿no? Pero como peruanos, ¿no? Entonces, él en una de sus historias hace ver ese dilema, cómo lo resuelve su personaje. Entonces, él está desarrollando ahí la idea de que la literatura sirve como para dar respuesta a esos problemas sociales, o problemas individuales también. Ahora, para mí, personalmente, el libro que más me ha ayudado para escribir ha sido Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y también La verdad y las mentiras. Allí hay bastante teoría literaria. Creo que son los libros más básicos, y por supuesto leer muchas obras literarias para corroborar justamente la teoría que se lee. Y en la literatura regional, ¿a quiénes recomendarías leer si es que estarías llevando el curso de literatura regional? Mira, primeramente a los libros que a mí me gustan, ¿no? Hay muchos libros que obviamente no he leído, pero de los que he leído yo creo que debe ser indispensable la lectura de Sein Zorrilla, ¿no? Todas las obras de Sein Zorrilla, de Percy Galindo Rojas, igualmente. Y bueno, la verdad no he leído mucho literatura regional, ¿no? Así con profundidad, podríamos decir. He leído cuentos de algunos que me han gustado mucho. Por ejemplo, de Castelo, me ha gustado El Otro. A mí me han dicho que era un buen escritor, ¿no? Siempre gana concursos. Inclusive me dieron el dato por ahí de que él escribe para concursos. Y una vez que los gana, los publica recién, ¿no? Eso es me parece una forma muy plausible de asegurarse de que su producción esté bien hecha, ¿no? Pero a mí me fascinó El Otro, un cuento fantástico, intrigante, bastante misterioso, y desde el principio el que tiene el poder de persuasión que se le reclama a todas las obras, ¿no? En Percy Galindo, Percy hay que leer todos sus cuentos, ¿no? Desde Toca la Sam hasta los cuentos que ganó en el concurso Las 1000 palabras de Caretas de hace años, cuando él era todavía un joven, ha ganado concursos. Y ahora está sacando obras infantiles y juveniles, ¿no? Que es, a mi modo de ver, bien difícil dar ese salto. Yo he intentado escribir literatura para niños y la verdad no he podido, ¿no? Más adelante yo no creo que sea imposible. Yo siempre he sido una persona de explorar todos los géneros. Escribo poesía, he escrito cuentos, y ahora voy a publicar el año que viene una novela. Espero que esté bien hecha también. Y dar ese salto a la literatura infantil yo creo que es importante, porque ¿para quiénes vas a escribir, no? Si no van a ser para los jóvenes, ¿no? Porque la mayoría de nuestra generación ya no lee. Ahora sí escribo para gente mayor, ya no va a ser para la gente de mi época, ¿no? Ni la época, salvo los lectores, ¿no? A los que les gusta. Debería intentar escribir para los jóvenes, pero estos jóvenes van a tener que esperarme tal vez 10 años para que puedan leer lo que he escrito ahora. No, creo que lo más inteligente es escribir para niños. El otro punto dentro de la producción literaria, aparte de saber quién es tu público, para quién escribes, es en realidad dónde vendes, cómo haces la producción y la preproducción. Se dice que en Huancavelica y a nivel nacional publica el que tiene plata y el que quiere y como quiere. ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, no solo en Huancavelica, ¿no? En muchos sitios. El que tiene plata publica, pues, pero la idea de hacer literatura o hacer arte, yo creo que en el fondo todo artista persigue que se le lea o que se consuma su arte siempre, ¿no? Y perdure a través de todos los tiempos, o sea, tenga trascendencia.
Y si eso no busca un artista, bueno, es un esnovista, por lo que le gusta escribir por ahora, un ratito, para que le feliciten la gente, ¿no? En fin, es falta de seriedad, ¿no? No tenerle amor ni respeto a la literatura. Para publicar una obra hay que hacerlo de la manera más profesionalmente posible, ¿no? Es como hacer una obra igualito de música. Tú escribes tu canción con una guitarra, tal vez, unas notas, los acordes, las letras. Ahora, para que eso lo grabes, tienes que ir a un sitio profesional, porque si no va a salir muy mal, ¿no? Tienen que aislar los sonidos, tiene que haber un arreglista, ¿no? Para que le haga todo un trabajo de armonía, ¿no? Entonces, eso no lo vas a hacer tú, porque obviamente no eres un músico profesional. Los que hacemos acá música en nuestra tierra, tal vez pensando de que lo nuestro es así, entonces se quedan en ese nivel, no lo profesionalizan, ¿no? En literatura es igualito, tú escribes, tienes que llevarlo a un corrector de estilo. El corrector de estilo no va a influir en tu obra, o sea, él no lo va a escribir, tú has escrito tu obra. Él se va a fijar en los errores gramaticales, lingüísticos, de coherencia, de cohesión, cosas básicas, ¿no? Y te lo va a hacer ver, y finalmente si a ti no te gusta, tienes todo el derecho de decirle no me gusta el arreglo que has hecho, ¿no? O la observación que has hecho, ¿no? No es un arreglo en realidad, sino es una observación. Entonces, todo el que publica debería de hacer eso, ¿no? Entonces, ahí ya no hay un trabajo muy solo, ¿no? Muy solitario, sino es un trabajo hasta cierto punto de equipo, porque también va a venir un diagramador, va a venir alguien que le va a hacer la carátula, y después viene todo el equipo de marketing y todo eso, ¿no? Yo tengo entendido que las obras que se han escrito, por ejemplo, hay una obra que se vende en las librerías de Crisol que se llama Los Gatos Guerreros, o una tipo Harry Potter. Son obras que al principio lo escribe un autor, pero después ya empiezan a trabajar en equipo, ¿no? Para la siguiente producción. ¿Por qué? Porque quieren tener enganchado al público, y sé que inclusive van así en grupo a hacer investigaciones, ¿no? Exploraciones de campo, a los que han leído, y ¿cómo te gustaría que continúe la obra, ¿no? Y sondean, ¿no? Sondean por dónde van los gustos del público, y en base a eso escriben. Para mí, sinceramente, no es una buena literatura, pero algo de eso debe de haber, ¿no? Para que la obra que uno escribe salga bien hecha. Vayamos al punto de vista de que los críticos sean necesarios, buenos o indispensables. Bueno, yo creo que habría que ver por según casos particulares, ¿no? Han habido casos en que los críticos han sido tan destructivos que hasta han acabado con la vida de un escritor, ¿no? Yo tengo entendido que José María Arguedas ha sido, parte de sus motivos para que se suicide, ha sido de que le han considerado un mal escritor. Entonces, ahí el crítico, a mi parecer, no ha sabido ver al artista en su verdadera dimensión, ¿no? Claro, el que le ha hecho la crítica ha sido Julio Cortázar, que es un gran escritor, pero es su punto de vista, ¿no? No es determinante. La relación entre el crítico y el escritor, yo creo que es necesaria, ¿no? Porque ¿quién te va a hacer ver los errores? Pues, dice que uno mismo no se puede ver el rostro tal como es, ¿no? Ni en un espejo. Para que tú te veas realmente tendrías que estar en los ojos de otro. Y algo similar ocurre con la obra. Tu obra es como verte a ti mismo y nunca te vas a ver los errores. Te ves de una manera muy familiar, muy acostumbrada a ti mismo, y el crítico debería cumplir esa labor, ¿no? De hacer de que la obra progrese y también hacer de que la obra sea aceptada. Hay críticos que han hecho de que grandes novelas no salgan a la luz, no sean exitosas.
Y ha ocurrido lo contrario también, ¿no? Que gracias a algún buen crítico se ha descubierto un buen escritor. Ahora, mucho depende del amor que le tengas a la literatura, ¿no? A mi modo de ver. Si alguien opina mal de tu libro, al menos yo lo veo así, si alguien opina mal de mi libro, digo, bueno, será su punto de vista, ¿no? No creo que esté totalmente equivocado, ni haya acertado tampoco en todo. Parte de lo que me ha criticado debe ser cierto, ¿no? Y él tal vez lleva la voz de muchas personas que piensan eso mismo de tu obra, pero no te lo dicen. Entonces el crítico te lo puede decir y con eso ayudarte a mejorar si es que tienes correa, o te vas a destrozar. Pero mira, yo he visto personas que les dicen tu obra no sirve, entonces ya dejan de escribir. No han merecido, no ser escritores, ¿no? Ellos mismos se han marginado. Yo me acuerdo muy bien la primera vez que leí mi poema delante de varios escritores. Ahí estaba Félix Guamán Cabrera, estaba Miguel Arribas Plata. Leí un poema un poco no tan elaborado, se podría decir, algo que me había salido en el momento, pero que tenía bastante pasión desde mi punto de vista, ¿no? Entonces a mí me dijeron, oye, lo que has escrito es una burrada, ¿no? Una burrada, no sirve. Entonces al otro amigo, que también leyó su obra, le dijeron, eres un poeta, definitivamente, eres un gran poeta, ¿no? Bueno, y ahora a los tiempos, a él no le he vuelto a escribir nada más, ¿no? No sé que haya publicado ninguna obra, tal vez es cuando escribirá a escondidas, ¿no? Y eso no ha sucedido en mí. Yo he seguido escribiendo, a pesar de que me han dicho que lo que escribo no vale, que yo no debiera hacer los intentos de ser escritor. En los años 90 estabas estudiando literatura. Ya casi estaba terminando. Claro. Y por esos años hicieron algunas publicaciones. Dentro de la literatura huancalicana encontré dos textos muy interesantes, Sol de Medianoche y El perfil del arco iris. Nombres interesantes, metafóricos. El perfil del arco iris, que te invita a una diversidad de colores, de tenores, de cánones, ¿no? Un perfil. Y por el otro, Sol de Medianoche, donde puedes hurgar a medianoche, contar historias y todo esto. Y ambos son narrativos. Cuéntanos acerca de esta experiencia, cómo fue, qué sucedió. Mira, yo en esas épocas tenía la inquietud de un poco tener con mayor claridad. Quería saber más o menos cómo puedo valorar una obra literaria, ¿no? O una poesía o un cuento, y tener la certeza de que está bien hecho o está mal hecho. Entonces, el profesor Simeón Suárez, que fue mi asesor de tesis, él me dijo que haga una tesis más o menos vinculada a ese tema, ¿no? La importancia de la teoría literaria en la creación literaria huancabelicana. Entonces empecé a indagar quiénes escribían. Me di cuenta que la mayoría escribía a stencil, en hojitas, ¿no? Y para mí simple y llanamente eso era una falta de respeto. ¿Qué vas a escribir en stencil? ¿Para qué? O sea, uno lo va a leer. Es como decir, soy bien pobre, los poetas somos pobres, ¿no? Y cómprame pues es un trabajo mendicidad, ¿no? Cómprame mi hojita, ¿no? Con Jaime nos reunimos, con Humberto, y decidimos sacar un libro. No teníamos los recursos, pero queríamos que sea libro, ¿no? Que tenga pasta, que tenga hojas, en fin, ¿no? Entonces nos aventuramos a hacerlo tal vez de una manera algo artesanal, pero que ya pareciera un libro, ¿no? Nos le llamamos, como todavía no teníamos mucha producción, buscamos a los amigos de aquel entonces que tenían la inquietud de escribir. Fidel Hilario, Humberto Lizana, Humberto Huiza, Maritza Pozo, Aquilino, ¿no? Aquilino Lacho, y les propusimos publicar el libro.
nos demoramos todo, pero fue una felicidad sacar el libro, ¿no? Y creo que fue un hito, porque después de eso ya la mayoría de la gente ya no quería publicar, creo que no volvía a ver publicado en digital. Un dato muy interesante. En realidad, aparte de tener que tenga una forma, se enrumbaron hacia un contenido particular, hacia una ideología o hacia una vertiente de comunicación. No, solamente nos reunimos los que queríamos escribir y dejamos así a criterio, en libertad de que cada uno elija el tema que mejor le pareciera, ¿no? El cuento que mejor ha escrito tal vez, ¿no? Para aquella época. ¿Cómo se organizaron para poder ver lo que hace un rato conversamos? Edición, corrección, pasar los filtros. Mira, en esa época no había muchos filtros, ¿no? Nos hemos fiado de nuestras propias capacidades. Jaime Pari es bastante minucioso en ese aspecto, ¿no? Él siempre ha tenido bastante inclinación por la lingüística, por escribir de una manera apropiada, o no correcta, ¿no? Sino apropiada, porque no hay una manera correcta de escribir. Y él, yo, nos dimos la tarea de leerlo y ver si estaba bien escrito, ¿no? Aunque mira, yo te cuento que no hemos hecho muchas correcciones, ¿no? Creo que la juventud era parte de hacerlo bien, al menos en ese grupo, porque que yo recuerde no hemos hecho grandes correcciones. Y ahora cuando revisamos el libro, no tiene muchos errores, ¿no? Si tiene errores son errores de tipeo, ¿no? Pero no tienen errores ortográficos ni gramaticales, ¿no? Aparte que todos eran profesores de lengua y literatura. Claro que sí. También. En los 90 publicaste un hermoso cuento en el perfil del Arco Iris titulado La cacería del relámpago. Cuéntanos acerca de esta historia. Bien, ese cuento, mira, a mí creo que el tema de la muerte es para mí una constante. He escrito muchas poesías referidas al tema y por supuesto como eso involucra un poco a pensar en los otros mundos, ¿no? Si existirá vida más allá de la muerte, vida así como la entendemos. Yo señalo en esos cuentos algunas paradojas, se puede decir, algunas contradicciones de nuestro pensamiento con respecto a esas ideas que tenemos sobre las otras vidas después de esta, ¿no? La historia trata de un hombre que ha fallecido, que no sabe que ha fallecido, que es un espíritu, que el hombre busca en el cementerio un nombre, no sabe de quién es el nombre, finalmente lo halla, ¿no? Es su propio nombre y recién se entera de que ha muerto, ¿no? Mira, está hecho con un lenguaje, me han reclamado mucho, es un poco difícil de entender. Yo creo que es sencillo, ¿no? Sino que tal vez el tema no es muy atractivo para muchos. Pero bueno, han sido los inicios de mis primeros pininos en escribir cuentos. Sin embargo, he recibido una halagadora crítica de parte de Humberto Huiza, que él decía que yo estaba inaugurando una nueva vertiente del cuento en Latinoamérica con ese cuento, ¿no? Claro, para mí es palabras bastante elogiosas. Sinceramente no creo que sea así, ¿no? En todo caso, si citaríamos en todo caso ahorita a Cortázar por otra parte, porque es alguien que ha estado elaborando cuentos muy urdidos, y por otra parte Augusto Monterroso,
tú estarías calando entre las dos construcciones, entre los dos abismos, y eso sería que tu lenguaje poético estaría sumando un plus para poder tener un poco de identidad en tu literatura narrativa. Puede ser. Mira, hay dos maneras de verlo, ¿no? Puede ser que el lenguaje poético sea muy, muy bueno para un cuento, pero también puede ser muy malo, ¿no? En principio, hacer cuento significa contar una historia, ¿no? Y atrapar al lector. Y si el lenguaje poético te va a ayudar en ese aspecto, bien, ¿no? Pero si no logra eso, entonces mal, pues no sirve. Ve a hacer poesía, no hagas cuento, ¿no? Yo he tratado de equilibrar eso, creo que no muy conscientemente, porque aquella vez yo siempre me he quedado enamorado de algunas frases mías. La metáfora feliz le llama Livio Gómez. Y es malo para la literatura. O sea, muchos escribimos, nos sale algo bonito, un par de versos tal vez, dentro de toda la historia que estamos contando, y por no deshacernos de ese verso no queremos renunciar, ¿no? a contar, o renunciamos a contar la historia, sacrificamos la historia, ¿no? el hecho de contar. Entonces, en ese caso no es bueno. No, pero hay, sin embargo, también obras como 100 años de soledad, que está hecho con mucha poesía, ¿no? Y para ese caso es muy bueno. En este corto tiempo de los 90, para el año 96, si mal no recuerdo, también publicaron Sol de Medianoche y publicaste 2 cuentos ahí, El eco despedazado y Al filo de los espejos. En este mundo de El eco despedazado tienes como algo metafórico las medias. Explícanos un poco de este proceso de creación, porque es un cuento tan corto que a veces dices cómo empezó y cómo terminó cuando ya habías terminado de leer el cuento. Es algo interesante, ¿no? Mira, yo vuelvo a hablarte del tema de la muerte. En el cuento se trata sobre el tema de la muerte, pero es un poco como burlarse de las ideas que nosotros tenemos de la muerte, porque se supone que si nosotros vamos a morir, vamos a dejar de ser seres sociales, ¿no? A menos que tal vez nos encontremos como seres sociales en espíritus, en muchos espíritus, ¿no? Que hagan otro tipo de vida social, pero ya como espíritus, ¿no? Con esa idea escribí ese cuento, porque en el cuento conversan 2 personas, y eso solo se nota al final, cuando alguien le contesta, ¿no? Te das cuenta de que el que estaba supuestamente narrando, en realidad estaba dialogando con otra persona. Y le dice, oye, yo no entiendo esto de los abismos, ¿no? Y él le dice, abismos, apaga la vela, no estamos muertos. Entonces, estoy amalgamando mis dientes. Claro, uno empieza diciendo, vamos a conversar, pero dices vamos a conversar con otras palabras, ¿no? Vamos a ponernos la chompa, las medias, la blusa, el zapato de la conversación, dice, ¿no? Pero en definitiva estoy diciendo vamos a conversar, ¿no? Hay que hablar. Y el otro, ¿qué? ¿Me estás hablando de qué, no? Pues es un diálogo un poco absurdo, ¿no? Se resuelve cuando se dan cuenta de que bota las velas, le dicen, ¿no? Estamos muertos. Entonces tú te preguntas, ya fuera del cuento, haces un análisis y dices, ¿vamos a tener un lenguaje después de muertos? No, hay que pensar que somos seres sociales, somos unidad, ¿no? Somos carne, somos espíritu supuestamente, somos cerebro. Y si morimos y vamos a acceder tal vez a un paraíso, supongamos, vamos a suponer que existe un paraíso, vamos a volver a encontrarnos ¿quiénes? Alemanes, nuevamente peruanos, o un alemán se murió allá, oye, ¿no nos vamos a hablar? O sea, no, es absurdo tener esas ideas del paraíso, ¿te das cuenta? Entonces, un poco hacer la ironía, esa ha sido la intención del cuento. Ahora, como es un poco complicado, porque se maneja el lenguaje poético, justamente por eso se hace corto, ¿no? Porque si lo haría largo, nadie lo lee, ¿no? Tiene que ser necesariamente corto. Hurgando un poquito dentro de la creación, siempre he sido muy curioso y sé exactamente que admiras mucho y has leído bastante a Jorge Luis Borges. Y sabemos también que Borges siempre tuvo
desde muy joven, cuando comenzaba a perder la vista, una tirria hacia los espejos, y muchas veces él se quedaba pues atrapado entre los espejos para tratarse de ver y reflejado, aunque él no quería y odiaba justamente por eso. ¿Qué tiene que ver tu cuento con eso, o quizás no tiene nada que ver? ¿Hay una relación? ¿No hay una relación? ¿Es quizás un subconsciente? Mira, los espejos son un reflejo de la realidad, ¿no? Nosotros juzgamos la realidad por lo que vemos, por el sentido de la vista, ¿no? Y un espejo da la impresión de que fuera otra realidad, ¿no? Esta realidad duplicada, ¿no? O yo duplicado, ¿no? Entonces, pero tú observas un poquito mejor, observas a tu imagen en el espejo y no eres tú, ¿no? Ese es tu reflejo, pero no eres tú, ¿no? Y esa imagen, por ejemplo, tú estás peinado con la raya al lado derecho, ¿no? Y en tu reflejo es al lado izquierdo, ¿no? Entonces es otra realidad, si tú lo piensas. Entonces, a partir de eso yo cuento la historia de un hombre que está un poco loco, porque detesta los espejos, porque lo desfiguraron, ¿no? Pero el cuento no está contado de una manera, se podría decir, común, ¿no? Era así una vez un hombre que le habían roto la parte del ojo y desde ahí odiaba los espejos, ¿no? No, el cuento está contado como una historia, un hombre que caminaba por la calle, pero no quería ver los espejos, solamente se narra eso, ¿no? Y al final te das cuenta de que era porque tenía fobia, ¿no? Ahora, para Borges, la duplicación de un ser es una tontería, ¿no? No debe de haber, es algo diabólico, es algo estúpido, ¿no? Mira, yo he encontrado, por ejemplo, un libro, el Diccionario del Diablo se llama, y te hacen reflexionar sobre cosas bien bonitas, ¿no? Con cosas sencillas. Por ejemplo, hacen conjugación de verbos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, él. Y él se pone a pensar y dice, nosotros no existe, ¿no? Yo existo, como una persona, soy un individuo. No puede haber varios yos, ¿no? Cuando dice nosotros es el plural de yo, o sea, yos. A lo cual cuando decimos nosotros no es un yo, somos un conjunto de personas, ¿no? Pero ¿qué? ¿Reconociéndonos como un yo unitario? No hay, ¿no? Algo de eso hay en Borges. Para Borges la duplicación es algo monstruoso, ¿no? No existe, no debería de haber. Y por eso él detestaba un poco los espejos, ¿no? La duplicación. Inclusive en uno de sus cuentos, Tolón Huxbar, uno de sus cuentos más, a mi parecer, más bonitos desde el punto de vista filosófico, él empieza su cuento diciendo, debo a la conjunción de un libro, un diálogo y a unos espejos el descubrimiento de Huxbar, ¿no? Y ahí hace mención a los espejos, que ellos duplican el sexo, el amor, y los espejos son abominables, porque ambos duplican al hombre, multiplican a los hombres. ¿Te das cuenta? Parte de eso, yo en ese cuento hago un poco de filosofía con respecto al reflejo, ¿no? de uno mismo. Pasemos a otra etapa mucho más amplia, porque dejaste de publicar un buen periodo de 4 años más o menos. Nos estamos asemejando más o menos a la época cuando empiezan a hacer encuentros literarios, encuentros nacionales e internacionales, trabajar con la asociación de, ¿cómo se llama?, de escritores juveniles, con la PLIJ, Asociación Peruana, ¿no?, de Literatura Juvenil Infantil. Y asimismo, eso fue en el mismo 1996, y para el año 2000 realizan un gran evento en Huancavelica, que es el Encuentro Internacional de Escritores de Teodoro Manrique, España. Y para ese año tratas de publicar un hermoso poemario que lo habías enviado ya al Premio Copé, y pasaron por distintas revisiones. Cuéntanos acerca de este proceso de Eslabón de Crepúsculos y de estos eventos literarios al cual has asistido, y tú has sido parte de otros aquí en Huancavelica. Mira, nosotros hemos tenido unas metas bastante ambiciosas con respecto a la producción literaria, ¿no?
hemos querido hacer de Huancavelica un lugar de efervescencia literaria, donde se produzca bastantes obras y se lea mucho. Un pueblo culto, ¿no? Y yo creo que donde no hay literatura, no hay cultura, no está completo, ¿no? Acá, por ejemplo, a nuestra universidad le falta tener facultades de humanidades y sobre todo la facultad de literatura. Las mejores universidades tienen facultades de literatura, San Marcos, Católica, ¿no? La de Lima, etc. Para mí una universidad que se precie de ser buena universidad tiene que tener una facultad de literatura. Entonces, un poco con toda esa visión nosotros queríamos, hicimos este encuentro literario de escritores en Huancavelica y fuimos ambiciosos, queríamos traer a los mejores escritores del Perú y muchos escritores extranjeros, ¿no? Las circunstancias no nos fue propicia por razones políticas. Aquella fecha nos estaba ayudando, que fue alcalde Federico Salas Guevara, él también escritor, ¿no? Tenía la intención de llevar a cabo este objetivo, pero por razones ya conocidas él abandonó la alcaldía y fue premier de Fujimori, que malogró pues la idea, ¿no? Después nos boicotearon el evento, pero en fin, de todas maneras lo llevamos a cabo, ¿no? Creemos que eso es muy necesario para que el pueblo crezca y debería de hacerse ahora, ¿no? Porque ahora la nueva jornada de jóvenes no se dedican a hacer esos encuentros, ¿no? No sé, las autoridades mucho menos. Esto quiere decir que política con cultura pueden ir de la mano, o deben ir de la mano. Yo creo que una buena política debe contemplar necesariamente promover la literatura, el arte, ¿no? En general, ¿no? Promoverlo de una manera que ayude a nuestro pueblo a salir de la miseria espiritual en la que nos encontramos, ¿no? ¿Qué puedes esperar de algunas autoridades que no entienden eso? No tienen un plan de levantar culturalmente al pueblo, ¿no? No tienen ninguna intención de hacer algo bueno, ¿no? Ellos van y cumplen por mecanismos tal vez de gobernabilidad, cumplen con lo que ellos se han fijado, ganan elecciones porque prometen cosas, ¿no? Por demagogia, por poder, en fin, ¿no? Y nuestro avance es mínimo sin esas grandes... Entonces eso más depende de la persona de quien asume que de un campo político para poder movilizarlos, o de un campo cultural, de un movimiento de jóvenes. Mira, yo no sé, yo creo que de ambos, ¿no? Pero si ellos no lo hacen, hay que hacerlo nosotros, pues no vamos a esperar, porque las autoridades no incentivan la literatura, no incentivan la cultura, vamos a quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Vamos a ponernos a insultarles, no sirven de no creo, ¿no? Las mejores obras han nacido a veces cuando las condiciones eran más difíciles, ¿no? Entonces hay que seguir adelante, hay que promover la lectura desde nuestra casa, desde nuestra familia, tener una biblioteca implementada con libros bonitos, bien hechos, ¿no? Para que sea lo normal leer en la casa, ¿no? Cuéntanos acerca de Eslabón de Crepúsculos, este gran poemario, donde tienes poemas como por ejemplo Muerte, Mujer, Poeta, entre otros. Mira, primero, para hacer cuentos, literatura, en esta época están un poquito locos, ¿no? Y no es solamente una metáfora decir que estés loco, sino loco es alguien que está fuera de la realidad, pues, ¿no? Y nosotros estamos un poco fuera de la realidad, porque no estamos inmersos dentro de esta maquinaria de estupidización colectiva, ¿no? Nosotros estamos un poco apartados de eso y los demás nos ven como locos, ¿no? Pero no entramos en el campo de lo normal, ¿no?
Y para hacer poesía es peor todavía, ¿no? Si hacer novelas o cuentos es estar un poco loco, hacer poesía es estar de contra loco, ¿no? En el sentido de que nadie te va a leer, tal vez te van a leer muy pocos, o tus amigos, ¿no? Y encima no les va a gustar todavía, ¿no? Después del gran trabajo que representa a veces hacer una poesía. Para mí hacer Eslabón de Corpúsculos me ha durado hacerlo como unos 4 o 5 meses, todos los días, ¿no? Me acuerdo en esa época yo no tenía una computadora, iba en busca de la computadora de un familiar, prendía la computadora que estaba un poco malograda y salía ahí una canción de los iracundos, me acuerdo, con la misma moneda. Con eso empezaba mi trabajo total, porque estaba malogrado, yo no lo programaba, ¿no? Y se repetía y repetía con esa canción, escribir la poesía, ¿no? Para mí hacer poesía es ser feliz, no hay otra cosa, ¿no? Es como ponerme a pensar el mundo ahorita, ponerme a pensar en la gente, no sé, ¿no? En los carros, en la vida cotidiana, ¿no? Y de un momento a otro encontrarle un giro a esa forma de ver, un giro distinto, entonces lo escribo, ¿no? Lo escribo, queda como una metáfora, como una idea, ¿no? Más adelante lo voy complementando, a veces leo un poco sobre el tema y después es una introspección también, ¿no? Meterse dentro de uno mismo, escuchar su propia música, las propias melodías que te trae los pensamientos que tú inviertes y buscarle la forma bonita de decir, a veces la vida es fea, ¿no? La vida es horrible, pero decirlo de una manera elegante, ¿no? Y que todos tomen atención y digan, sí, ¿no? De verdad, así es, ¿no? Así es la realidad, ¿no? Entonces, tú te sientes feliz con que otros lean, entiendan y digan, pucha, yo he entendido un poquito más algo, o lo he visto de otra manera, ¿no? La poesía puede ser la apertura de un mundo, ¿no? Como está hecho con palabras y las palabras traen imágenes, tú con un poema puedes hacer una historia, ¿no? Puedes hacer una propaganda publicitaria, por ejemplo, ¿no? Porque hay mucho mensaje en pocas palabras, ¿no? En fin, la poesía es algo maravilloso. Sí. Cuéntanos acerca de tu última publicación de El mismo café y otros cuentos. Bueno, esta obra decidí publicarla este año porque ya había reelaborado muchas veces los cuentos que están allí, ¿no? Algunos de los amigos que tengo, como Jaime, Humberto, ellos habían leído estos cuentos en otras versiones y bueno, pues no me contentaba, ¿no? Las primeras elaboraciones que hice, ¿no? Llevé 2 cursos el año pasado de creación literaria, uno con Gabriel Rimachi y otro con Percy Galindo Rojas. Y me di cuenta que le faltaba ajustar algunos tornillos por ahí, ¿no? Hice lo propio y bueno, los publiqué, pues, ¿no? Ha tenido aceptación, al menos dentro del mundo literario, ¿no? Los amigos que les gusta leer. Y algunos cuentos, como el caso del mismo café y otros, el mismo café, ¿no? El cuento del mismo café, ha tenido una aceptación casi unánime, ¿no? De la mayoría de las personas que han leído. Algunos les ha chocado el tema, porque es un tema de incesto, ¿no? De un padre, un tema erípico, ¿no? Un padre que... Vamos ahí. El pensamiento que usualmente uno lleva, el escritor llega a disgregarlo o a consumarlo o quizás a promoverlo. En este caso, en estos títulos hermosos que tienes, por ejemplo, el orgullo de la casa, que es un héroe que vuelve a casa, el mismo café, que se trata sobre un incesto familiar, o sobre la noche doblada, los silencios sobre la infidelidad, los ojos de la soledad, que es sobre una estatua que se queda, o a la otra orilla la moneda, la organización, el manuscrito. Estos títulos que en realidad tú los has tomado desde un punto de vista muy cómico,
pero son realidades que a muchos de nosotros quizás nos ha pasado, nos ha llegado a pasar, y tú le has confabulado con una magia, y cuando a alguien le duele, se dice dentro del mundo artístico, es que se ha identificado con el tema, y el problema es que él tenía que haberlo contado y no tú, porque él lo había vivido. ¿Qué opinas de ese tipo de psicoanálisis que has hecho dentro de estos trabajos? Bueno, elegir para mí, el punto de vista es la elección del narrador, ¿no? Elegir quién cuenta el cuento. Un crítico literario muy interesante es Víctor Salazar. Él ha visto que mis cuentos tienen humor, ¿no? Humor negro. O sea, es una burla, ¿no? Pero una burla, que te digo, a un nivel hilarante, se podría decir, sobre ciertas realidades, ¿no? Mira, en el cuento El mismo café, por ejemplo, la mamá se lamenta de su situación de madre soltera cuando sufría porque su hija estaba enamorada de un hombre, y ella decía que cómo no estuviera el padre, ¿no? Para que resuelva sus problemas. Pero resulta que justamente el padre es el que se casa con la hija, ¿no? O sea, el que destroza la familia, la precaria familia que ella tenía, ¿no? Que estaba conformada por ella y su hija. Entonces, ahí hay la ironía, ¿no? El humor negro, ¿no? Es como reírse, darle una carcajada, pues, sobre algo que ella cree que va a resolver sus problemas, es justamente lo que le trae sus mayores desgracias, ¿no? Los otros cuentos, el primer cuento es igualmente una burla sobre cómo a muchos jóvenes se les mete ideas de heroicidad, por ejemplo, ¿no? De que hay que defender a la patria, ¿no? Y hay que odiar al chileno, al ecuatoriano, en fin, no, tonterías, ¿no? Pero para mí ese tipo de nacionalismo no tiene que ver, creo, en el desarrollo del ser humano, ¿no? Al contrario, yo pienso que si tú tienes una política, sea socialista, o una política de derecha, ¿no? Tú se supone que abogas por un mundo globalizado, ¿no? En el sentido de que yo socializo el mundo, supongamos, ¿no? Ya no vas a estar viendo fronteras, ¿no? Si el mundo es hecho socialista, no vas a estar viendo que mi enemigo es tal, ¿no? del chileno, ¿no? Entonces, justamente en esa obra se burla uno de cómo con esas ideas se le manda a morir, a pelear una guerra que no es suya, ¿no? ¿Qué tiene que ver un joven en los conflictos que promueven las multinacionales o las grandes potencias? Promueven una guerra entre pequeños países, ¿no? Eso se sabe, ¿no? Ellos son los que promueven esas guerras. Tienen que ir a morir ¿quiénes? Ellos, los que tienen esas ideas, no mandan a morir a los jóvenes, ¿no? Y justamente ahí el que se va de la casa nunca regresa y básicamente lo que estás diciendo es que tu literatura es de cierto momento de protesta y enfrentar ciertas realidades que la opacan las personas que manipulan los países. No, en mi cuento se cuenta, o sea, esa es la intención que yo he tenido, ¿no? Contar la historia de un joven que se va a la guerra, inculcado por el padre, ¿no? Lógicamente el padre le tiene sus ideas, ¿no? Sabe, ellos sean nacionalistas, diversas ideas, pero lo manda a su hijo a la guerra, ¿no? Supuestamente para hacerse más hombre. ¿Qué es hacerse más hombre para él, no? Ir a matar, diciendo de que vas a ser héroe, por ejemplo, ¿no? Una reverenda tontería, ¿no? Nadie debería ir a pelear guerras. Si van a haber guerras, a veces que no se pueden evitar, tiene que ser una guerra justa, ¿no? Una guerra que al menos entendería yo como joven. Estoy yendo a pelear, porque he visto una injusticia acá y es necesario acabar con esa injusticia. Entonces yo voy y peleo, ofrendo mi vida, ¿no? Me inmolo, ¿no? En nombre de un ideal, tal vez. Pero que vaya por tradición familiar, ¿no? Porque solamente me dijo mi padre, porque hay que cumplir con ciertos ritos, ¿no?
Es una ironía, pues, ¿no? Por eso lo que ve Víctor ahí, ¿no? Un humor negro, ¿no? Bien. ¿Qué opinas de la literatura? ¿En qué sentido? En todo sentido. O sea, ¿qué es para ti literatura en una sola palabra? Bueno, para mí literatura es el arte de las palabras, ¿no? Las palabras son muchas cosas, ¿no? Son recuerdos, es contacto, son imágenes, ¿no? Es la portadora de los pensamientos, ¿no? Una forma de ordenar las palabras es una forma de pensar, ¿no? Pensar con mayor claridad. Huancavelica. Huancavelica es la tierra donde viví 30 años, ¿no? Soy lo que soy gracias a Huancavelica, ¿no? Huancavelica es propicio para desarrollar muchas habilidades. No se da cuenta nuestra gente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Lima vivimos casi enajenados. Salimos a trabajar, aparentemente en un lugar más grande, más amplio, donde debe haber más información y hay, ¿no? Pero el modo de vida no te permite vivir eso, ¿no? Vas allá, sales temprano, trabajas todo el día, regresas en la noche cansado, con las justas ayudas en la tarea a los hijos, lees un par de horas, ¿no? Claro, después viene la enfermedad de ahora, ¿no? El estrés. Acá en Huancavelica tienes toda la mano. Yo siempre voy a decir eso de mi tierra, ¿no? Allá en donde he trabajado, donde he hecho nuevas amistades, a veces se sorprenden, ¿no? Me gusta hacer deporte. Yo juego semanalmente 2 veces fulbito y mis amigos me dicen, ¿dónde has aprendido a jugar fulbito, no? Ellos han aprendido en academias. Y digo, yo no aprendí en academias, y no porque él aprendió en academia pueda jugar mejor que yo. Él aprendió 3 horas a la semana, y yo tenía para salirme de mi casa a 2 cuadras al estadio, tenía para jugar 5 horas diarias, ¿no? Y básquet igualito, ¿no? En la piscina, un sol y me podía quedar todo el día, ¿no? Cerro Potocchi. Ni idea. A ver. Santa Bárbara. Muerte. Señor de Oropesa. Folclor. Santana. Recuerdos. Yananaco. El colegio. San Cristóbal. La piscina. Ascensión. Las peleas. Fútbol. La felicidad. Básquet. Más felicidad. Natación. Uy, es triple felicidad. Mitos. A veces son necesarios. Mujeres. Intriga, misterio. Los amigos. Lealtad. Cantos de vida. Recuerdos, proyectos. Cuéntanos un poco sobre Canto de Vida. Cantos de vida. Hemos tenido oportunidades bonitas para hacer un gran grupo. Nos hemos iniciado a temprana edad. A los 20 años, más o menos, cuando yo tenía 20 años estábamos iniciando el grupo. Jesús igual, ¿no? Desde mi edad. Peter nos lleva por 2 años. Nosotros éramos jóvenes, ¿no? Tuvimos la oportunidad de grabar el 93 en cassette todavía. Y en esa época grabar era ya pues algo que era bastante difícil, ¿no? Tuvimos bastante aceptación en los grupos latinoamericanos de esa época en Lima. Hemos conocido al grupo Yagua, al grupo Blanco y Negro, a Pucasunjo, y nos presentamos en un concierto que lo hizo el Bejarano, que quería reabrir el programa Taki. Y bueno, fuimos solamente 3 integrantes, Peter, Gastón y yo. Tocamos 2 canciones y la gente nos pedía más, ¿no? Pero como no habían otros instrumentos, no volvimos a tocar. En esas épocas tuvimos la oportunidad de salir del país incluso, pero no nos atrevimos, ¿no? Por diversas razones. La mayoría de los integrantes o estaban enamorados o estaban empezando a trabajar y priorizaron eso, ¿no? Faltó un poco yo creo, de convicción, ¿no? De lo que es ser artista, músico. Y si hubiéramos tenido eso,
tal vez alguien que nos hubiera marcado un poco el camino, ¿no? Nos hubiera guiado, alguien que había pasado todo eso. Hubiéramos logrado lógicamente grandes cosas, ¿no? Las producciones que hemos hecho han sido demasiado despaciados. Hemos grabado el 93, el segundo CD lo hemos grabado el 2004, ¿no? Son 11 años, casi dicen. El último CD hemos grabado el 2014, 10 años más de nuevo, ¿no? En medio de esos hicimos otra grabación de las mismas músicas del segundo CD y del primer CD, pero en una versión para danza. No, eso no lo hemos difundido mucho, pero hay varias canciones bonitas. Justamente ahora estamos en el proyecto de sacar el MP3 de la agrupación y hemos reunido todo lo que hemos grabado y tenemos alrededor de 50 canciones, donde están incluidas también las grabaciones que he hecho con la Tupac Amaru, con la banda, ¿no? Remembranza se ha grabado con Tupac Amaru, Jesús ha cantado y Peter, ¿no? Pero acompañado por la banda. Y es una versión bien interesante, bonita, ¿no? Excelente. ¿Algo de que tú te arrepientes hasta estos días? No, arrepentirse para mí es algo tonto arrepentirse. Mira, habrá visto películas de ciencia ficción, ¿no? Donde uno hace un futuro o otro futuro, ¿no? Nadie te puede asegurar que si hubieras tomado otro camino, los resultados fueran mejores, ¿no? Entonces, no hay de qué arrepentirse, porque no sabemos. Muy bien. En Huancavelica se ha formado una asociación, la Asociación de Artistas Huancavelicanos ASARU. ¿Sabes algo de ella? ¿Qué te dice el que se haya formado una asociación con personería jurídica para poder organizar mejor a los artistas huancavelicanos? Bueno, tal vez va a ser favorable, dependerá de cuáles son los objetivos que persiguen, ¿no? Espero que consigan hacer mejorar, pues, ¿no? las condiciones de creación de los artistas, de difusión y de ayudarlos, promoverlos, ¿no? Pero en algunos casos a veces es contraproducente, porque, por ejemplo, hacer literatura en principio es una actividad solitaria, ¿no? Y estar en reuniones muchas veces no es muy conveniente para algunos tipos. Compatibiliza, ¿no? Para algunos, ¿no? Es bueno discutir, hablar, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras hay una voz interior, una música, ¿no? Más que nada, dentro de uno, al cual uno tiene que ser un poco fiel, ¿no? Un mensaje hacia los jóvenes huancavelicanos y hacia toda la juventud, en realidad. Mira, los jóvenes están en una época como ya lo había dicho antes, de estupidización, ¿no? Que no se dejen, que empiecen a pensar en la cultura, no como un deber, sino también como una forma de placer. O sea, consumir cultura y producir cultura también es placentero. Muchas de las cosas que ellos buscan lo pueden encontrar en la literatura, tanto en la producción como en el consumo, ¿no? Y del mismo modo en la música, hacer música. Mi consejo sería que vuelvan los ojos al arte y estén en una de ellas, ¿no? Como consumidor o como productor, y no busquen esas emociones que ellos buscan a veces en las drogas, ¿no? En la orgía, ¿no? de querer soltar todo lo que llevan dentro, ¿no? Todas las emociones acumuladas que llevan, ¿no? Lo pueden hacer por medio del arte y va a ser provechoso para ellos, fructífero para ellos. ¿Algo más que agregar? Mira, a mí me gustaría bastante, ¿no? Que hagamos algo los escritores por vincular a las autoridades en esto, ¿no? En este trabajo literario. Pues con ellos va a ser más fácil, no que sean indispensables, ¿no? Para ellos la labor que deben cumplir es mejorar las condiciones de vida del pueblo
vincularse con los artistas va a ser muy productivo, ¿no? Entonces, como ellos no vienen, entonces hay que ir nosotros, ¿no? Y jalarlos para acá. Eso es lo que he visto que han hecho en otros sitios. En Huánuco, por ejemplo, que te hablaba de eso, hay una asociación de escritores muy jóvenes que están promoviendo concursos literarios, están publicando bastante, con mucha calidad, y están vinculando a sus autoridades en ese trabajo. Te de amar. Tu cielo azul reflejado en el silencio, tus techos rojos en la historia de nuestro tiempo evocan el sabor de nuestra infancia. Tu cielo azul reflejado en el silencio, tus techos rojos en la historia de nuestro tiempo. Inolvidable viaje, desde el tren me voy despidiendo. Hasta luego, mamita, muy pronto he de regresar. Te encargo a mis amigos, a mi papá y a nuestro hogar. Recuerdos de los toros, de los negritos, la vida. El baño de los incas, salsa chaca sin igual. Ciudad mística, bello contraste con el paisaje natural. De tus angostas calles, de la plaza recuerdos tengo. Saliendo del colegio del Girón en San Sebastián, llegando por Santana en Ascensión te he de encontrar. Bajando Joripacha en la piscina te de esperar. Un beso en San Cristóbal y en Yananaco te de amar. Un cielo azul en el Totoral me dejan mil recuerdos más.